Bienvenidos entusiastas de la historia. Hoy exploraremos el cautivador mundo de tres animales que han dejado una marca indeleble en la historia. Desde hazañas notables hasta asociaciones asombrosas con humanos. ¿Habías escuchado antes el nombre de Cher Ami? Pues se trata de una paloma mensajera que salvó la vida de casi 200 soldados durante la Primera Guerra Mundial. Todo ocurrió en el mes de octubre de 1918, cuando un grupo de unos 500 soldados del ejército de los Estados Unidos quedó rodeado completamente por los alemanes. Se encontraban ante una situación desesperante, ya que estaban situados detrás de líneas enemigas sin comida y sin munición para poder defenderse. Además, enviaron varios mensajes a través de palomas mensajeras, pero ninguno de ellos llegó. Todas las palomas fueron abatidas por el bando contrario y cientos de soldados estaban muriendo. Era una situación que parecía irremediable. Tan solo les quedaba una paloma mensajera, Cher Ami, que significa querido amigo en francés. En esos momentos había llegado el refuerzo del ejército estadounidense, pero estos empezaron a disparar al batallón perdido, que se encontraba rodeado por los alemanes pensando que eran enemigos. Cher Ami era la última esperanza para los soldados atrapados en aquella situación, así que escribieron un mensaje atado a la pata de Cher Ami, explicando dónde estaban situados y avisando de que su propia artillería les estaba bombardeando. Al ver la paloma salir del monte, los alemanes abrieron fuego. Cher Ami logró esquivar los primeros disparos con hábiles movimientos, pero unos segundos después una bala le alcanzó en la pata. Antes de que supiera lo que estaba pasando, una segunda bala le alcanzó en el pecho y la tiró al suelo. Los soldados estadounidenses no podían hacer nada más que mirar impotentes. A pesar de las balas que alcanzaron su pequeño cuerpo, Cher Ami no estaba muerta y luchaba por continuar con su misión. Los soldados comenzaron a orar. En ese momento ocurrió un milagro increíble. Cher Ami, que recibió 2 balazos en la pierna y el pecho, logró despegar de nuevo con un último empujón. Los alemanes miraron asombrados al pájaro y dispararon. La paloma logró escapar volando rápidamente. Los soldados americanos estaban muy felices, pero todavía estaban intranquilos porque Cher Ami fue herida y el cuartel general estaba muy lejos. No quedaba más que esperar. Cher Ami logró volar una larga distancia de 40 kilómetros en 25 minutos para llegar a la sede estadounidense. Fue un milagro. El mensaje que llevaba era: estamos en el paralelo 276.4. Nuestros propios aliados han abierto fuego contra nosotros. Por el amor de Dios, basta, decía. El comandante del cuartel general ordenó inmediatamente un alto el fuego y comenzó una operación de rescate para los soldados atrapados en el bosque de Argonne. Viendo que se acercaba una gran unidad estadounidense, el ejército alemán se retiró y los soldados fueron rescatados. Cuando Cher Ami llegó al cuartel general, su cuerpo estaba cubierto de sangre, un ojo estaba ciego y su pierna estaba a punto de ser cortada. Los paramédicos pudieron salvarle la vida, pero no la pierna. Le hicieron una pierna de madera para poder caminar. Cuando estuvo lo suficientemente bien como para viajar, la enviaron a los Estados Unidos, ya que era hora de jubilarse. Una vez llegó a Estados Unidos, Cher Ami recibió la medalla Cruz de Guerra con hojas de roble. No solo fue premiada por salvar al batallón perdido, sino por haber entregado un total de 12 mensajes importantes durante la Primera Guerra Mundial. Pero desgraciadamente, a causa de las heridas causadas en su último servicio, Cher Ami falleció en junio de 1919. En ese momento, fue galardonada con una medalla de oro en agradecimiento por su servicio en la guerra. Asimismo, fue disecada por un taxidermista para conservar su cuerpo y actualmente se encuentra en la exposición El precio de la libertad en el Museo Nacional de Historia estadounidense. Por otro lado tenemos a Alex, el loro más inteligente del mundo. Todos sabemos que los loros tienen la capacidad de articular palabras, pero la pregunta que nos hacemos muchos es: ¿son conscientes de lo que dicen o tan solo imitan los sonidos que oyen? Alex fue un loro gris africano que nació en el año 1976. Cuando tenía poco más de un año, llegó a las manos de la etóloga y psicóloga estadounidense Irene Peter Berg. La doctora lo llamó Alex, como acrónimo de Avian Learning Experiment, que significa el experimento, estudio aviar.
Esto se debía a que se encontraba realizando un estudio en la Universidad de Indiana, Estados Unidos. La doctora Per Berber quería enseñar a Alex para demostrar la inteligencia que podrían llegar a tener las aves. Según la ciencia, hasta el momento solo los primates eran considerados capaces de desarrollar una comprensión del lenguaje. Por lo tanto, creían que las aves, como los guacamayos, se limitaban a imitar sonidos sin ser conscientes de lo que decían. Para comenzar con el aprendizaje de Alex, la doctora decidió aplicar una técnica didáctica que se basaba en 3 roles. Ella, un entrenador y un alumno. En este caso, el alumno era el loro Alex y debía atender a la interactuación entre la doctora y el entrenador. La idea era que ella decía una palabra y el entrenador debía responder imitándola para recibir un premio si vocalizaba correctamente. El loro, al observar que el entrenador siempre recibía un premio al imitar la vocalización de la doctora, decidió unirse. De esta manera, Alex empezó a responder en lugar del entrenador, para así llevarse él la recompensa. Esa era justo la reacción que estaba buscando Irene. Después de mucho aprendizaje, Alex fue capaz de identificar objetos, números, colores y formas, también diferenciar entre tamaños grandes y pequeños, o saber si algunas cosas eran iguales o diferentes. El loro llegó a utilizar un vocabulario propio de 150 palabras y empezó a identificar las letras y los fonemas. Decía "lo siento" cuando se equivocaba y pedía "quiero volver", refiriéndose a la jaula, cuando ya estaba cansado. Pero esto no fue lo único que sorprendió al mundo sobre Alex. Y es que este increíble loro fue capaz de formular una pregunta. Alex, al mirarse en un espejo, preguntó ¿de qué color eran sus plumas? Algo excepcional que ningún animal había hecho nunca. Según la doctora Pepperberg, Alex tenía la misma capacidad intelectual que un niño de 5 años. Increíble, ¿cierto? Irene pudo demostrar que los loros no solo imitan, sino que son capaces de razonar a un nivel básico y crear palabras de manera creativa. El loro adquirió tantos conocimientos que se podría decir que llegó a tener su propia personalidad. Según los alumnos de la doctora, Alex podía decirles a menudo «quiero maíz» o «quiero subir a tu hombro». Incluso había días en los que agachaba su cabeza y les decía «quiero cosquillas», como si de un niño se tratara. Aunque los loros suelen vivir una media de 50 años, Alex falleció con tan solo 31 años de edad. Esto sucedió en el año 2007, durante la noche del 6 de septiembre. Se cree que su muerte fue a causa de la enfermedad que padecía, arteriosclerosis. Esta patología le pudo provocar un derrame cerebral o un fallo cardíaco. Peppersberg explicó que ese mismo día, al terminar su jornada, se despidió de Alex como de costumbre y él le contestó como solía habitualmente diciéndole «Sé buena, te quiero, te veré mañana». La doctora escribió un libro como homenaje a Alex, en el que recogió sus 3 décadas de aprendizaje. En él escribió lo siguiente: su propia conducta en el momento de aprendizaje nos reveló lo mucho que nos queda por descubrir en el campo de la inteligencia de los animales. Y por último tenemos a Hachiko, un perro mundialmente conocido por su demostración de afecto y lealtad hacia su mejor amigo humano. Incluso se han filmado películas con su historia. Es el ejemplo perfecto del amor que puede sentir un perro hacia una persona. Hachiko era un Akita Inu que nació en 1923 en la prefectura de Akita, al norte de Japón. Un año más tarde se convirtió en un regalo para la hija de un profesor de ingeniería agrónoma en la Universidad de Tokio. Y de Saburo Uneo lo vio por primera vez y se dio cuenta de que sus patas estaban levemente torcidas. El hombre creía que se parecían a la letra japonesa que representa el número 8, que en japonés se pronuncia Hach, y por esta razón decidió ponerle el nombre a Hachiko. Cuando la hija de Uneo creció, se casó y se fue a vivir con su marido. Entonces el profesor se quedó con Hachiko, con el que se había encariñado y al que adoraba muchísimo. Uneo iba a trabajar en tren todos los días y Hachiko se convirtió en su fiel acompañante. Todas las mañanas lo acompañaba a la estación de Shibuya para despedirse de él. Asimismo, lo recibía de nuevo cuando volvía del trabajo. Un día, mientras daba clases en la universidad, lamentablemente, Uneo sufrió un paro cardíaco, el cual acabó con su vida. Después de este terrible suceso, Hachiko seguía esperándolo de Shibuya. Día tras día, iba a la estación a la hora que llegaba el tren que solía traer de vuelta al profesor, y lo esperaba durante horas.
El perro esperaba encontrar a su mejor amigo buscando su rostro entre los miles de desconocidos que pasaban por allí. Los días se convirtieron en meses y los meses en años. El perro esperó incansablemente a Uneo durante 9 años, lloviera, nevara o hiciera sol. El diario Asahi explicó su historia y empezó a ser reconocido por todos los habitantes de Shibuya. Estos se encargaron de alimentarlo y cuidarlo durante el tiempo que estuvo esperando en la estación. Debido a la fidelidad que mostró Hachiko, decidieron ayudarlo y apodarlo el perro fiel. Su fidelidad causó mucho cariño y admiración, por eso en 1934 construyeron una estatua en su honor frente a la estación, justo en el sitio donde Hachiko esperaba al profesor. El 8 de marzo de 1935, Hachiko falleció a los pies de la estatua. Murió en el mismo sitio donde había esperado la vuelta de su dueño durante 9 años, aunque en ese momento se desconocía la causa de su muerte y se consideró que había muerto debido a su avanzada edad. Actualmente sabemos que sufrió un cáncer terminal. Esto se determinó en el año 2011, debido a que su cuerpo fue disecado en el momento de su muerte y se conserva desde entonces en el Museo de Ciencias Naturales del distrito de Uneo, Tokio. Durante la Segunda Guerra Mundial se fundieron todas las estatuas de bronce para fabricar armamento, incluida la de Hachiko. Sin embargo, unos años más tarde se creó una sociedad para conseguir realizar una nueva estatua. Finalmente se contrató al hijo del escultor original para que rehiciera la estatua. Hoy en día, la estatua de Hachiko sigue en el mismo lugar, frente a la estación de Shibuya. Además, el 8 de abril de cada año se conmemora su fidelidad. Si te gustó este video, no olvides suscribirte y darle like para más historias fascinantes.